Y ya estamos de regreso en Voces de Nuestra Gente, y en esta tarde le damos la bienvenida al abogado Mauricio Chamorro. Él además es sociólogo, magíster en antropología, y él es profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto, de su Facultad de Derecho. Él viene a hablarnos acerca del acuerdo agrario que quedó en estos acuerdos de La Habana. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Mónica, muy buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Bueno, este tema es bastante importante, tiene mucha relevancia porque el departamento de Nariño es netamente agrícola y pues la mayor parte de nuestra economía tiene que ver con el sector agrario. Entonces empecemos por contarle a nuestros televidentes, a contextualizarlos sobre cómo se trabajó esta firma en La Habana en torno a este pacto agrario. Muy bien. Bueno, empezaría por comentarte que las demandas agrarias han sido unas demandas históricas en Colombia. En el acuerdo agrario, en el acuerdo de paz específicamente se incluyeron dos puntos sobre materia agraria que tiene que ver con el punto número 1, que es la reforma rural integral, y el punto número 4, que es el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito. En estos dos puntos quedó marcado la agenda del gobierno que iba a tener sobre el problema agrario. Nariño, que es un departamento de vocación agrícola, tiene básicamente mucha obligación de incorporar estos acuerdos, y adicionalmente de eso va a tener un gran impacto, si se llevan a cabo de manera adecuada, pues un gran impacto positivo para nuestra población. Bueno, entonces contemos un poco a nuestros televidentes qué se ha avanzado, qué ha sucedido. Bueno, quisiera empezar un poco contando qué es esto de la reforma rural integral que muchas veces puede dar lugar a discusiones o dudas, y un poco también del tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Mira, Mónica, que el problema agrario se ha intentado resolver desde principios de este siglo a partir de una reforma agraria. La reforma agraria se convirtió en una bandera política de los movimientos campesinos, pero también del nacimiento de los grupos guerrilleros. El gobierno nacional ha implementado desde 1936 varios intentos de reforma agraria. El primero de ellos se hizo con el presidente Alfonso López Pumarejo en el año de 1936 a partir de la ley 200, y posteriormente se llevaron un conjunto de procesos de reforma agraria hasta la última, que es la ley 160 del 94. En todo ese camino de reformas agrarias han existido algunos avances, yo creo, y creo que hay que resaltar la ley 200 del 36, que fue muy interesante, pero también ha habido unos procesos digámoslo así, de contrarreforma agraria. Además, Colombia tiene una gran particularidad, y es que Colombia, México y Bolivia son los únicos 3 países de América Latina que tuvieron una reforma agraria antes de la década de los 60. Eso fue demasiado importante realmente para América Latina. Los 3 países con contextos diferentes, el caso mexicano producto de la revolución mexicana de 1910, el caso colombiano producto de un gobierno liberal, y el caso boliviano producto de las revueltas y las insurrecciones indígenas. Esta reforma agraria, que como lo decía, viene siendo una demanda desde principios de siglo, realmente no se ha podido llevar a cabo aquí en Colombia por múltiples razones. Una de ellas fundamentalmente tiene que ver porque la reforma agraria implicaba una expropiación de las tierras improductivas y una adjudicación a los campesinos, y esto depende mucho de una voluntad política, lo cual el gobierno realmente no lo ha podido tener. En el acuerdo de paz en La Habana se sentó la postura por parte de las FARC-EP de una reforma agraria nuevamente, pero el gobierno nacional, digamos que no quiso un poco ceder la discusión sobre la adjudicación de tierras, y más bien lo que hizo el gobierno fue intentar imponer su discurso del desarrollo rural, que viene implementado aquí en Colombia desde 1994. Entonces la reforma rural integral es, como los acuerdos de paz, un diálogo entre las dos partes, es decir, es un diálogo y un consenso que llegó un poco de una mano el gobierno nacional imponiendo o intentando justificar también su discurso del desarrollo rural, que viene desde el 94, y por otra parte también el discurso de la reforma agraria, que ha sido una de las banderas campesinas. Entonces podemos entender que la reforma rural integral, que es la que se incluye en el punto 1 del acuerdo de La Habana, es un poco la mezcla de los dos elementos. Va a tener elementos de reforma rural, principalmente la adjudicación de tierras a los campesinos, que está ahí con una bolsa de tierras que esperemos
esperemos que se empiece a implementar porque realmente no ha empezado, pero también políticas de desarrollo rural. Una discusión muy interesante en este punto ha sido el problema de la alimentación, que es el fin del tema agrario. ¿Qué va a pasar con la alimentación? Y esta discusión nuevamente se llevó a La Habana y se puso entre dos posturas. La primera de ellas, la del gobierno nacional, que tenía la postura de la seguridad alimentaria, y la segunda de ellas, la de las FARC, que está también respaldada por los movimientos campesinos, que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Mira, Mónica, que algo muy interesante que pasó fue que este punto fue el último punto que se resolvió en los acuerdos de La Habana. Si algo hay que rescatar de los acuerdos de La Habana es que fueron totalmente públicos. Las personas podían ir accediendo a internet directamente y ir leyendo los acuerdos y mandar incluso comentarios. El último punto que se acordó de todos estos en La Habana fue si le llamamos seguridad o soberanía alimentaria. Finalmente el gobierno y las FARC no se pusieron de acuerdo, y en Colombia vamos a empezar a hablar de un desarrollo, de un derecho a la alimentación, que es algo que va a intentar implementarse en los próximos años. Mauricio, estamos hablando de un departamento de Nariño, que tiene muchísimos problemas en cuestión de conflicto armado todavía. Todavía tenemos grupos al margen de la ley, a pesar de los acuerdos. ¿Esto hasta qué punto nos va a garantizar o va a garantizarle al campesino poder recuperar sus tierras? Bien, es una muy buena pregunta, Mónica. El grupo de investigación al cual pertenezco ha investigado sobre estos temas. Actualmente estamos en una investigación conjuntamente con la Universidad Libre de Berlín, de Alemania, trabajando un poco el tema de cómo ha sido la implementación de los acuerdos específicamente en Tumaco. Habría que recordar que hay algo muy interesante que ha pasado en Tumaco, y es que a partir de la firma del acuerdo de paz, el conflicto armado se ha recrudecido en Tumaco. ¿A qué obedece esto? Y esto es algo muy interesante, y yo creo que nos puede interesar a muchas personas en el departamento. Esto se ha recrudecido principalmente por los cultivos ilícitos. El punto número 4 habla sobre los cultivos ilícitos, pero mira que el punto número 4 es muy claro. Se habla de una sustitución voluntaria de cultivos. Intentar una erradicación forzada de cultivos creo que también va a llevar a un problema y agudizar más aún el problema, porque esto parte de un incumplimiento por parte de los acuerdos de paz. ¿Qué pasó con los grupos armados que hoy se encuentran en la costa pacífica? Las FARC tenían un control sobre la zona muy grande, y al dejar las armas, al pasar al proceso de dejación de armas, muchos espacios se quedaron vacíos para que otros grupos reaparezcan, grupos que podrían provenir de origen paramilitar, y otros grupos que pueden obedecer a disidencias y también a desertores. Muy bien, exactamente. ¿Qué se ha podido empezar a implementar, pues teniendo en cuenta esta sustitución de cultivos que se necesita muchísimo en nuestro departamento por tener unos altos índices en cultivos ilícitos? Somos el departamento con más cultivos ilícitos del país. Entonces, ¿cómo de acuerdo a lo que ustedes han investigado como grupo que trabaja en todas estas cuestiones del derecho y de la implementación de estos acuerdos, cómo se ha podido, digamos, se ha empezado a trabajar esta parte de la sustitución de una manera distinta? Porque ya nos hemos dado cuenta que no es que haya dado muy buen resultado en nuestro departamento. Sí, bueno, ¿qué hay de los avances? El punto número 4, que es la sustitución voluntaria de cultivos, dice que el gobierno nacional tiene que implementar un programa integral de sustitución voluntaria de cultivos. Sucede algo muy interesante ahí, es que el programa se ha intentado adelantar en algunas zonas de Tumaco, pero también la complicación de la implementación sobre este punto radica en que los grupos armados hacen presión sobre muchos organismos campesinos, muchos campesinos, para evitar que se genere este proceso. A este punto habría que hacer una distinción muy interesante, y es que el acuerdo de paz es un gran avance en torno al tema del narcotráfico, porque empieza a distinguir el problema de la cadena del narcotráfico. ¿Qué sucede? Gobiernos pasados han reconocido o no distinguen en realidad que existe una cadena del narcotráfico, y desde la producción o desde el cultivo de la coca hasta el tráfico de coca entra como en una misma lógica. Sucede que el acuerdo de paz en La Habana distingue eso y empieza a reconocer que la producción de coca obedece a una cadena y que hay responsabilidades diferenciadas. No pueden ser responsabilidades compartidas entre la persona que se dedica al narcotráfico y el que se dedica a la producción. En este caso, en la cadena de producción de la coca, pues los campesinos están en el inicio de la cadena de producción, y por eso tienen un trato diferencial. No son vistos como terroristas ni como criminales, sino son vistos como personas que no tienen otra alternativa en la producción del campo más que acudir a los cultivos de uso ilícito. Este discurso se legitima a partir de
todos los tratados de libre comercio que el mismo gobierno ha firmado y que ha hecho que decaiga la producción agrícola. Lo complicado de pensar una sustitución voluntaria de cultivos, que creo que es la tarea más importante del gobierno, que es lo que deben hacer en este momento, es pensar qué cultivo específicamente puede solucionar o puede reemplazar la producción de la coca, y para eso habrá que tener muchas variables, no solo en cuenta el precio, sino también el circuito de producción. La hoja de coca tiene un circuito de producción corto, produce más o menos 4 veces al año y hay que pensar qué tipo de productos están ahí. Se han presentado algunas alternativas, el cacao ha sido una de las alternativas. El precio del cacao es un precio que puede competir en los mercados internacionales, pero la gran limitante que existe en el cacao son los circuitos de producción, que son muy extensos. Frente a esto, y yo también creo que a una imposibilidad política del nuevo gobierno frente a este punto, lo que se ha hecho realmente es intentar violentar los acuerdos que estaban firmados y intentar no observar la sustitución voluntaria de cultivos, y es lo que hoy hablamos sobre el tema de la fumigación con glifosato, que además ya hay antecedentes a nivel mundial muy importantes sobre el tema para tener las razones suficientes para no aplicarlo. Bueno, otro tema que se hace importante tocar es la necesidad de que este acuerdo agrario funcione. Tiene que ver también con los cultivos tradicionales, con los cultivos lícitos, con nuestros cultivos normales en nuestro departamento, que necesitan impulso económico, tecnificación, vías. ¿Qué ha sucedido con esto? Realmente yo considero, y bueno, también son parte de nuestros estudios que hemos hecho en el grupo de investigación, es mirar que hay un contrasentido muchas veces en las políticas del gobierno. Mientras por una parte se habla de la sustitución voluntaria de cultivos y de la reforma rural integral, el gobierno nacional en el año 2016 expidió una ley, que es la ley 1776, que tiene que ver con la ley CIDRES, que son las zonas de desarrollo rural agroindustrial, que viene en contravía de esta intención. ¿Qué ha pasado en Nariño frente a ese tema? Pues realmente el potencial agrícola de Nariño es muy fuerte, pero la gran dificultad que encuentra el departamento de Nariño en estos momentos son las políticas internacionales, principalmente tratados de libre comercio, que impiden que los productos tradicionales puedan competir a nivel mundial. Exactamente, que no hay posibilidad, y que vemos que cada día vemos más productos que llegan mucho más económicos a nuestro departamento, y que han hecho que muchos cultivadores prefieran dejar esos productos a un lado y dedicarse a los cultivos ilícitos. Sí, es una de las alternativas que los campesinos tienen es esa, pero también otra de las alternativas que ellos tienen es la migración. Entonces muchos de nuestros campesinos han migrado a la ciudad, principalmente aquí a la ciudad de Pasto o a la ciudad de Ipiales, y son ciudades que en los últimos años pues demográficamente han crecido mucho. Esto también tiene que ver con la imposibilidad de los campesinos de su producción y de la poca posibilidad de competencia que tienen a nivel global. Bueno, ¿hasta qué punto, de acuerdo a lo que ustedes han podido investigar, ustedes hacen parte del grupo de investigación, la Minga? Sí. ¿Cómo está constituido? Hablemos un poco acerca de este grupo y cómo llegan a trabajar sobre temas que son tan relevantes para el departamento. Bueno, el grupo de investigación La Minga es un grupo que está conformado desde el año 2008. En este momento lo conformamos 6 personas. Es un grupo que está adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, pero es un grupo interdisciplinario. Gran parte de los miembros del grupo somos abogados de profesión, pero realmente utilizamos otros instrumentos de las ciencias sociales para hacer nuestras investigaciones: la antropología, la sociología, la historia, la filosofía. Es un grupo interdisciplinario que de alguna forma ha tenido reconocimiento en el departamento de Nariño. Nos han invitado a algunos eventos nacionales e internacionales para hablar de nuestras investigaciones, y nosotros partimos de un principio. Nosotros partimos de que la investigación tiene que ser un elemento de transformación social, y es muy útil la investigación, es una alternativa para poder cambiar muchas cosas que se encuentran mal en la sociedad. Digamos que ese es nuestro principio del grupo, eso es lo que intentamos hacer nosotros en el grupo, y bueno, acompañamos varias líneas de investigación, trabajamos temas medioambientales, pero trabajamos con diferentes comunidades también, trabajamos con comunidades indígenas, con comunidades campesinas, con comunidades afrodescendientes y con movimientos sociales urbanos también. Muchas veces tiene uno la idea, ya empiezan a generarse muchísimas alternativas, por ejemplo,
estamos hablando de las vías que se están construyendo en nuestro departamento, pero vemos que hay situaciones en las que de pronto no se piensa en que se deben sacar los cultivos, en que digamos los campesinos deben economizar, podríamos decirlo así, a la hora de transportar sus productos, y en esas cosas muchas veces no se piensa a la hora de planear, digamos, la construcción de esta nueva ciudad, de una nueva urbe o de los caminos cercanos a los departamentos. Bueno, sí, nuestras ciudades no están preparadas para eso, y está pasando algo muy interesante, Mónica, últimamente, y yo creo que todos hemos mirado este proceso, y es un proceso de expansión de la ciudad hacia zonas rurales. Las personas, por diferentes temas, yo pienso que uno de los temas más importantes es la distinción. Las personas han salido de la ciudad, intentan generar guetos fuera de la ciudad, barrios urbanos y todo esto, y no se dan cuenta cuál es el problema que esto ha implicado. Pasto no tiene una planificación al respecto. Habría que hacer trabajo sobre evaluación del impacto social y cultural de los permisos que se dan a las zonas de urbanización aledañas a Pasto, pero algo muy cierto que se puede ver hoy en día es que se ha generado un proceso de especulación inmobiliaria. ¿Qué sucede esto? Que a las afueras de la ciudad de Pasto, porque la gente que vive en la ciudad intenta salir a vivir fuera de la ciudad, pues estas tierras que hace unos años tenían unos precios muy bajos, hoy en día han incrementado muchísimo su precio. Esto ha implicado que las personas que tradicionalmente habitaban ahí, que eran campesinos, que se dedicaban a la producción agrícola de cultivos tradicionales como la papa, pues hoy en día prefieran dejar de cultivar y destinar su tierra a la venta para la construcción de inmuebles. Eso ha implicado también una dependencia de ciertos productos en nuestros mercados locales, y por eso hemos tenido que acudir a mercados internacionales. Esa es la justificación que nuevamente permite que los tratados de libre comercio tengan algo de legitimidad en el gobierno, lo cual es una equivocación realmente. Teniendo en cuenta el trabajo que ustedes han realizado de investigación desde la Minga, ¿cuál debería ser la forma de trabajar ese acuerdo agrario en nuestro departamento? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es que hay que cumplir los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron algo que fue un trabajo muy arduo, no fue un trabajo de un día para otro, fue un trabajo que llevó muchas discusiones, en la cual estuvieron incluidos académicos, los movimientos sociales, las víctimas. Fue un trabajo realmente participativo, y creo que lo primero que hay que hacer es intentar cumplir con los acuerdos. El punto 4 del acuerdo de paz es fundamental, dice que en los planes de desarrollo, tanto municipales como departamentales, debe incluirse los programas de sustitución integral de cultivos de uso ilícito. Yo creo que debemos empezar por ahí, y un poco debemos empezar también a articular a la universidad en estos temas. Yo creo que es fundamental que el aparato gubernamental incluya a la universidad y incluya también participación de los movimientos sociales. Creo que esto puede enriquecer un poco más la visión que se tiene sobre el asunto. Exactamente, empezar como darle cabida a muchas más personas que puedan opinar y aportar sobre este tema. Sí, así es, Mónica, exactamente. Bueno, ¿qué se espera entonces de este acuerdo? Desde la academia, desde lo que ustedes han trabajado, ¿ven que realmente se va a implementar de una manera seria, o cómo ven la situación? No, realmente el panorama actual es muy desolador. Hay que ver la poca voluntad que ha existido para implementar la reforma rural integral, lo poco que ha existido. Mira que hace algunos años, en el año 2011, se promulga el Código General del Proceso, y el Código General del Proceso deroga un decreto que tenía que ver sobre la creación de la jurisdicción agraria. Eso significa, en términos, digamos, dogmáticos, que actualmente no existe una jurisdicción agraria en el país. Los asuntos agrarios se tramitan por la vía civil. Uno de los compromisos en el acuerdo, en la reforma rural integral, fue empezar a reconstituir la jurisdicción agraria de una forma participativa. Esto no se ha hecho, por ejemplo. El fondo de tierras también es un fondo de tierras que ha quedado corto, que todavía no empieza la marcha, y entonces el punto 1 del acuerdo de paz, que es la reforma rural integral, que además está totalmente relacionada con el punto 4, pues es algo que está en deuda. Y sobre el punto 4 ni hablar. La autorización en las últimas semanas para la fumigación con drones de glifosato ha sido algo que va en contra del acuerdo de paz, y hay algo muy importante que decirle al gobierno también, y es que hay unos antecedentes en el cual justicias nacionales e internacionales han condenado el uso de glifosato, que comúnmente o de manera mercantil se lo conoce como Roundup. Ya ha habido 2 condenas, principalmente una en Estados Unidos y otra condena en la India. Creo que eso sería un antecedente muy importante para que el gobierno también prevenga esto. No solo tiene un impacto social, sino que también esto puede generar futuros impactos económicos muy grandes para el gobierno. Bastante preocupante, pues la situación
población y darnos cuenta pues que parece como si no se dieran cuenta de la importancia del agua para nuestro país y para todo el mundo. Y para el mundo, realmente en el marco de la producción económica, creo que los alimentos juegan un papel fundamental. Los seres humanos podemos vivir sin cualquier otro tipo de mercancías, pero no lo podemos hacer sin alimentos. Bueno, ¿cómo se podría unir o cómo cree usted que podrían otros países entrar a colaborar frente a este proceso? Bueno, realmente el bloque mundial, digamos que Naciones Unidas había dado el visto bueno a los acuerdos de paz, ha generado procesos de participación directa en los acuerdos de paz, pero sin embargo esto tiene que ver con la voluntad política y hoy en día el discurso está volcado hacia la lucha contra la droga. Yo creo que la vía que se ha tomado para la lucha contra la droga no es la adecuada. Realmente también hoy en día se ha maximizado el problema del microtráfico, los medios de comunicación las semanas pasadas han estado enfocadas en este tema, haciendo una lectura un poco sesgada de lo que pasa con el microtráfico, nuevamente criminalizando a los consumidores, alejándose de esta visión de salud pública que tiene el consumo de drogas y regresando, prácticamente es un retroceso. Realmente la despenalización de la dosis mínima y todos estos avances que se ha tenido en torno al tema de la droga han demostrado, no solo en este país, sino que en muchos otros países han demostrado una disminución en el tema del consumo de drogas. Habría que seguir apoyando esto y implementar campañas culturales que se vayan relacionando con el tema. Hablemos un poco más acerca de esto que es bastante interesante y es sobre el retroceso que usted habla. Bueno, usted nos menciona que hay evidencias de que de todas maneras la despenalización puede ayudar a bajar los índices de consumo. ¿De dónde podemos contar acerca de estas cifras? Por ejemplo, hay dos casos muy interesantes. Hay un caso concreto sobre este tema y es el caso de Holanda. Holanda ha despenalizado el consumo de drogas hace muchos años y ha mirado el problema del consumo de drogas desde una perspectiva de salud pública. Eso implica que el gobierno realmente no patrocina el consumo de drogas, pero lo que hace es tratar a las personas que consumen drogas como un problema de salud. De esta forma, y a partir de campañas educativas y pedagógicas, en Holanda ha disminuido el consumo de droga por parte de su población interna. Hoy en día también se ha convertido en un lugar de visita y de turismo frente a este aspecto, pero eso no ha implicado un incremento en el consumo de droga del país. Realmente el microtráfico y criminalizar nuevamente el tema de la droga, creo que lo que va a generar es un proceso contrario nuevamente. El tema del consumo de drogas puede estar asociado a pequeños delitos también, como el hurto y estos, que también se han disminuido, y realmente creo que la criminalización nuevamente del consumo de drogas nuevamente puede llevar al incremento de este tipo de pequeños delitos. Bueno, formar como un concepto, un criterio claro frente a todas estas temáticas, digamos que es una tarea de ustedes como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y bueno, escuchándolo hablar, quiero preguntarle, me nace la inquietud, ¿cómo se preparan a los chicos sobre estas temáticas? ¿Ellos también participan, los estudiantes de Derecho, en estos procesos de investigación de la minga? Sí, así es. El grupo de investigación tiene relacionado a varios semilleros de investigación que son estudiantes destacados que tienen interés por la investigación y que se unen a uno u otro profesor en sus trabajos investigativos. Con los semilleros de investigación participamos en eventos nacionales e internacionales. De la misma forma hacemos eventos extra clase, totalmente relacionados con los temas de nuestras investigaciones, pero también con distintas materias. Es muy importante recordar que el curso de Derecho Agrario, que es el curso que yo dirijo en la universidad, es un curso muy importante, como tú lo dijiste, porque Nariño es una zona agraria y que en Pasto solo existen dos universidades que entregan el curso. Entonces, la Universidad Cooperativa ha sido muy comprometida con el curso de Derecho Agrario. Creo que ha sido muy importante para el departamento de Nariño tener una visión sobre el tema agrario. Y bueno, esto se relaciona íntimamente con el problema medioambiental también. Bueno, regalémosle a nuestros televidentes una conclusión frente a este tema. Bueno, yo concluiría diciendo que hay que defender los acuerdos realmente. Invito en primer lugar a las personas que no se han podido acercar a los acuerdos a que lean los acuerdos, que se apropien de los acuerdos y que también exijamos el cumplimiento de los acuerdos. Creo que es muy importante que los acuerdos se tenga claro que benefician no solo a un grupo determinado de personas, sino que los acuerdos están dados para
para la población en general. Y creo que esto es un poco que nos ha faltado, un poco de compromiso social también para poder acercarnos a ellos y tener unos elementos de juicio crítico sobre ellos. Bueno, un agradecimiento muy especial entonces a Mauricio Chamorro, abogado, sociólogo, magíster en antropología. Él es profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, su Facultad de Derecho. Muy amable por darnos acompañado. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Bien, a nuestros televidentes los invitamos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos con más en Voces de nuestra gente, expresión de lo que somos.